También para el interés específico nuestro, aunque estemos aquí, en las páginas culturales del boletín, que siempre la doctora Fraile se preocupa porque el boletín esté exornado, esté adornado, traiga una información cultural importante. En este caso realmente es extraordinaria. Es extraordinaria no solamente porque recoge la obra, porque está reproducida parte de la obra de Fidelio Ponce. Fidelio Ponce es uno de los grandes pintores de la República, es uno de los grandes pintores que apareció en aquel momento singular del desarrollo de la pintura cubana, precedido por los pintores que estuvieron en París y que se llamó la Escuela de París, y Fidelio Ponce, alejado de aquellos pintores innovadores que habían estado en París, él crea y desarrolla un acercamiento a la plástica que lo singulariza y lo convierte en un ser absolutamente excepcional en nuestra pintura. Es una pintura que descansa en el uso del blanco, es el blanco. Algunos piensan que el blanco no es un color, pero Fidelio Ponce decía que es la suma de todos los colores, es decir, el uso de la paleta blanca, de la paleta gris, con aquellas figuras difuminadas, aquellas figuras que se disuelven en el óleo y aparecen como transfiguradas dentro del cuadro, es extraordinariamente estremecedor, es una cosa que realmente no deja a nadie indiferente. Y digo que es singular porque siempre en los boletines aparece está la presencia de un pintor, sino que en este caso se ha podido recoger, se ha podido salvar una cantidad de información muy importante sobre Fidelio Ponce. Escriben o se han rescatado trabajos críticos y de análisis de la pintura de Ponce que nos ayudan a entender, a comprender ese mundo velado, ese mundo lleno de sugerencias de la pintura de Ponce. Es decir, que el boletín se adensa, no solamente por la presencia plástica de las figuras de Ponce, sino por estas reflexiones que acompañan a la propia obra, además también de salvar, porque Fidelio Ponce era un hombre de pensamiento, era también un hombre lleno de inquietudes, no solamente reflejadas en su obra plástica, sino en sus ideas. Aquí hay una serie de pensamientos, de ideas expresadas por el propio Ponce que nos revelan también esa personalidad suya. Ponce, que lamentablemente vivió miserablemente, vivió y murió miserablemente, como desgraciadamente ocurría, y hay que decirlo, pues en los años de la República, en que ser artista, ser pintor, pues bueno, era una especie de carga maldita y no precisamente lo que una familia honesta quisiera para sus hijos, que fuera pintor precisamente. Y Fidelio vivió ante esa, bueno, pues no voy a decir ignorancia, pero ante ese desinterés de las instituciones o de la ayuda que hubiese podido tener de las fortunas privadas que había en la isla. Murió y vivió, como les digo, bueno, como un artista de la bohemia, que cuando uno lo lee y lo ve que el artista de la bohemia, pues qué simpático, pues mira qué bien, pero no, había mucha hambre, mucho desgarramiento, mucho sufrimiento detrás de la vida de pintores como Ponce, y esto está muy bien recogido aquí. Quizá, y sin él quizá, otra de las piezas que contiene este boletín, que lo convierte a mi entender como un boletín extraordinario, son las palabras pronunciadas en Estocolmo por Mario Vargas Llosa con la recepción del premio Nobel. El elogio de la lectura y de la ficción es un hermoso, conmovedor ensayo, porque realmente es una pieza ensayística donde Mario, una vez más, y como es habitual en él, Mario está por el compromiso en la escritura, pero por un compromiso por la libertad, por la creación en libertad y por supuesto, como corresponde precisamente a un escritor, bueno, por recuperar la importancia de la lectura, esa lectura que nos ayuda a formarnos, que no solamente nos entretiene y no solamente nos ayuda a sino que pasa a formar parte integral
de nuestra propia experiencia vital. Algo que él no solamente lo dicta y lo dice, sino que ejemplifica también con sus propias lecturas, y yo creo que es un hermoso, valiente documento este de Vargas Llosa. Y digo valiente porque Mario Vargas Llosa es ese tipo de intelectual a contracorriente. Es decir, Mario Vargas Llosa no es precisamente lo que se puede llamar un escritor políticamente correcto. Lo políticamente correcto muchas veces, bueno, pues está lleno de trampas, está lleno de zonas erróneas donde la debilidad, la torpeza, la cobardía de algunos, bueno, pues acude para encubrir ciertas realidades que pueden resultar molestas para un estatus determinado de conciencia política. Y Mario, que es un defensor de la libertad, ejerce esa libertad en su crítica cuando el pensamiento correcto, sobre todo en una época en la que Mario llegó a ser considerado como reaccionario, como contrarrevolucionario, como agente de la derecha, la ultraderecha, del gran capitalismo, siendo absolutamente injusto, porque Mario es un hombre comprometido con la libertad, con la democracia, con la asistencia social. Es un hombre realmente que de manera injusta, y precisamente por no jugar con determinados ritos de cierta inteligencia, Mario, bueno, pues ha sido visto por algunos círculos de esta manera. La contrafaz, la otra cara de esta experiencia de Mario en este discurso en Estocolmo viene dado por un excelente artículo que viene a continuación y que es nada más y nada menos que un análisis en torno a uno de los órganos de comunicación, uno de los órganos de prensa que durante mucho tiempo tuvo una gran influencia en Europa, sobre todo en Europa y alguna parte de Latinoamérica, que es Le Monde Diplomatique. Le Monde Diplomatique, como ustedes saben, que tuvo una época hace mucho tiempo, en que, bueno, pues estuvo al servicio de la libertad, estuvo al servicio de la democracia. Una vez que ha caído en manos desgraciadas de un periodista intelectual catalán, español, el periódico se convirtió, que ustedes saben que es semanal y que se publica en español, de ahí precisamente la influencia terrible y negativa que ejerce en ciertos medios, en primer lugar porque viene de París. En segundo lugar, porque viene acompañado del label, del titular de Le Monde, que ha sido un órgano de referencia en muchos momentos para la intelectualidad europea y latinoamericana. Bueno, pues en manos de este caballero se convirtió en un instrumento al servicio. Ramonet. Con pinche y biógrafo de Prieta. Ramonet se convirtió enamorado o lo que sea con una lectura errónea de la Revolución Cubana, porque ya tardío, porque Ramonet además se asoma a la Revolución Cubana ya cuando esa revolución en primer lugar ha dejado de ser revolución, aquello es un régimen y no es más que un régimen dictatorial, personal, más que autoritario, totalitario. Es cuando se asoma Ramonet precisamente a este mundo y se asoma para dar una visión errónea, perversa y mediatizada de lo que ocurre en Cuba, y una experiencia que culminó, como decía Leopoldo Fornés, en unos encuentros, en unos diálogos, en unas entrevistas con Fidel Castro absolutamente alucinantes. Y el trabajo que aparece en este boletín es un trabajo que pone al descubierto, escrito por un periodista francés, pone al descubierto precisamente estas perversas interpretaciones de Ramonet de ese pensamiento correcto al que me refería y que Mario Vargas Llosa pone precisamente al descubierto. Mario dice: el rey está desnudo y bueno, pues no hay quien aunque ustedes digan que va vestido, no, va desnudo. Para mí esos son hay otros trabajos, por supuesto, meritorios y tal, que deben ser consultados, pero no quiero restarles a ustedes
no quiero restarles a ustedes el gozo de descubrirlo por ustedes mismos. El otro documento que presentamos esta tarde es una monografía. Una monografía que forma parte de un ciclo de monografías que el Comité Cubano por los Derechos Humanos viene publicando desde hace ya algunos años. Esta monografía es el número 9 y genéricamente aparecen bajo el título de Lecturas para la Democracia. Estas lecturas para la democracia, estas pequeñas monografías que se han venido publicando a lo largo de los últimos años, por supuesto que tienen su destino final Cuba. Aquí se ha hablado sobre la sociedad civil en algunos números anteriores, sobre el Estado del Derecho en Cuba, sobre distintos aspectos de la historia de Cuba, precisamente explorando y reflexionando en torno a temas candentes de la sociedad cubana, pero que de ninguna manera se airean dentro de la isla. Y estas lecturas para la democracia vienen precisamente para ir llenando poco a poco esas zonas ocultas dentro de la sociedad cubana,